Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al canal. En esta ocasión, pues el cliente nos ha solicitado que le vengamos a ver porque el chiller se le para muy rápido. Entonces nosotros empezamos a notar de que el agua retorna hacia el chiller demasiado fría rápidamente, y que dentro del local pues no se encuentra helado el área. Entonces lo que nosotros hemos hecho ahorita para poderle demostrar al cliente que hay un problema de transferencia de calor, estamos revisando lo que es las manejadoras de aire, las humas, a las cuales le entra el agua helada. Aquí pueden ver ustedes que esta es la válvula, un actuador que se encarga de que cuando ya el área está fría, pues ella empieza a mover un motor y lo que hace es cerrar el paso de agua para que ya no le esté entrando agua helada a la máquina. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahorita es vamos a mostrarle al cliente con un video de que tiene la máquina sucia. Esa máquina está sucia, se ha incrustado, tiene mucha suciedad, y para eso los vamos a ayudar con nuestro manómetro, pero también es termómetro porque tiene sus ondas de temperatura. Es un Testo 557, y lo que hemos hecho es que estamos tomando la temperatura de suministro, o sea, la temperatura que viene el agua del chiller, viene agua helada por esta tubería, y por la tubería de abajo pues se tendría que ir el agua ya con el calor que está sacando del edificio, de dentro del área donde se encuentra el personal. Entonces por lo general esos diferenciales deben andar entre unos 7, 8 grados, incluso cuando es demasiada la carga pueden haber hasta unos 10 grados de diferencia. Pero estamos viendo acá nosotros de que solo tenemos 3 grados, menos de 3 grados aproximadamente. Creo que tenemos alrededor de 3.1 grados. Pueden ver ustedes, 3 grados, incluso por rato va hasta 2.5. Lo que estamos midiendo acá es el diferencial. Pueden ver ustedes ahí que el diferencial es de 3 grados Kelvin. Ese es el diferencial que tenemos del agua. Las sondas están midiendo que la temperatura del agua está entrando a 7.1 grados. Este de que está aquí, que está arriba, el agua está entrando a 7.1 grados y está saliendo a 10 grados. Solo se están perdiendo 3 graditos, nada más, 3 grados Celsius. Eso no está bueno para una manejadora de aire. Esta manejadora de aire tendría que tener la capacidad de absorber el calor por lo menos unos 8 o 9 grados. Así que con estas medidas nosotros le podemos demostrar al cliente que su máquina está sucia, que hay que meterle presión de nitrógeno al serpentín, hay que lavarla con una hidrolavadora a presión para poder sacar toda esa tierra acumulada en medio del serpentín, y de esa manera pues permitir que haya una transferencia de calor mucho más eficiente y que la máquina pueda rendir más. Prácticamente el agua entra y sale casi que a la misma temperatura, por lo que no tenemos una ganancia, no tenemos enfriamiento en el área. La gente se queja de que no se siente el aire. El cliente incluso llegó a pensar de que el chiller no le daba la capacidad, pero realmente no es el chiller. Le dije yo, el chiller está bien, yo se lo revisé ya. El problema lo tienen las manejadoras, y pues aquí está claro. Vamos a ver si el cliente acepta hacer la limpieza para ver si mejoran las condiciones de esta. Esta es una máquina, vamos a medir otra para que vean que todas las manejadoras pues él las tiene así, están sucias, y hay que poder solventar ese problema. Vamos a ver otra máquina ahorita. Bueno, pues aquí podemos ver, estamos haciendo las mediciones en otra manejadora. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos el sensor de temperatura de entrada, y aquí estamos midiendo el agua de salida, y podemos ver ahí en la pantalla que solo tenemos un diferencial de 3.2, cuando lo normal, como les digo, deben de ser unos 9, 10 grados la diferencia. Ahí pueden ver ustedes que el agua del chiller está entrando a 10.4 y está saliendo a 13 grados, lo que es solo 3 grados de diferencia entre la temperatura de agua y la temperatura de salida. Pueden ver ahí nada más 3.2
¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir de que nosotros tenemos problemas de transferencia de calor, ya sea porque el flujo de aire sea muy poco, que necesitemos ajustar la polea para que haya más masa de aire. Segundo, que nuestro serpentín esté sucio, que esté obstruido. Tercero, que nuestro serpentín esté doblada las aletas y no deje que pase el calor por el serpentín. Y muchos factores, pero lo que tenemos acá es un problema de transferencia de calor. Así que el cliente creía que su problema era el chiller, porque el chiller no trabajaba, porque no enfriaba adentro. Dicen que no enfría. La gente se queja de calor, pero es por lo mismo. La máquina no está haciendo lo que debería de hacer. Debería de estar ganando 10 grados, no 3 grados. El agua entra muy fría y sale muy fría, por lo tanto no está haciendo su trabajo la máquina como debe de ser. Es una manejadora grande, como pueden ver ustedes aquí. Es una manejadora McQueen que cuenta con 2 serpentines. Internamente tiene 2 serpentines, así que vamos a decirle al cliente que debe de darle mantenimiento a su máquina. Y si tiene mantenimiento, pues vamos a decirle que hay que darle un mantenimiento profundo primero para ver qué está pasando. Otra prueba que podemos hacer acá, pero no tengo la herramienta yo, primero Dios la vamos a conseguir, es medir los CFM de esta máquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a colocar un tubo en la parte del suministro de aire, en este caso sería acá, y abriéramos un hoyo ahí y ahí metiéramos un sensor. Ese sensor lo que nos mediría es la cantidad de CFM. Como ya sabemos que 400 CFM equivale a 1 tonelada de refrigeración, pues solo necesitaríamos saber de qué capacidad es esta máquina. Y si nos dicen que es de 20 toneladas, pues nosotros tendríamos que multiplicar esos 20, que son las toneladas de la máquina, por los 400 CFM, que es equivalente a 1 tonelada. Y el total del resultado pues que nos diera serían los CFM que necesitamos nosotros hacer pasar por esta máquina. Así que vamos a ver si podemos conseguir esa máquina para hacer eso, pero ahorita yo a simple vista sé que esta máquina lo que tiene es que está sucia. Por eso tenemos ese diferencial de 3.1. Esta es la diferencia, miren. 3.1 es la diferencia entre la entrada y la salida del agua. Pueden ver ustedes que el agua entra a 10.6 y está saliendo a 13.7. Así que esta es otra forma de cómo le puedes dar un uso a tus manómetros digitales. Una herramienta muy útil, muy buena, ya que no solo te sirve para refrigerante, también te sirve como termómetro. De hecho ahorita pueden ver ustedes que yo lo estoy usando como termómetro, con las ondas de temperatura, para medir el agua que pasa o que está circulando por esta manejadora de aire. Así que este es un pequeño video para que tengas una idea de cómo es que se pueden diagnosticar las cosas. Como te digo, no necesita ser máster no, simplemente sentido común, simplemente de conseguir una herramienta adecuada, estudiar mucho, leer libros, porque hay que leer mucho, hay que entender lo que es la transferencia de calor, principios de termodinámica, y de esa manera pues vas a tener la capacidad pues de poder resolver este tipo de cosas así. Como te digo, por un diagnóstico así, tú le puedes cobrar al cliente. Claro que sí, tú le puedes cobrar porque esto no es barato, entonces tú debes de cobrarlo. Así que es una manera como te puedes ganar el dinero, y de una vez pues te puedes ganar un trabajo, pues ya que si el cliente dice que hay que limpiar las máquinas, pues claro, la vamos a hacer. Así que si te gustan los videos, no olvides suscribirte al canal, active las notificaciones para que no se pierdan ningún video, y nos vemos en un próximo video.